Buenos días, tardes o noches con todes. Mi nombre es Emilia Buceta y el día de hoy hablaremos acerca de la diversidad. Para entender un poco más acerca de este tema, nos vamos a apoyar con esta ilustración que nos ayudará a entender de manera gráfica lo que hoy día se va a explicar. Primero vamos a hablar sobre el sexo. Tal como lo representa aquí, el sexo es nuestra anatomía como macho, hembra o intersexual. Este incluye los órganos sexuales internos y externos, los cromosomas, las hormonas, entre otras. Dentro de esta categoría tenemos a la hembra, al macho e intersexual. Intersexual son las personas que presentan discrepancia entre su sexo y sus genitales, poseyendo tanto características genéticas y fenotípicas propias del varón y de la mujer en grados variables. Luego tenemos la identidad de género, que aquí se ve representada como un cerebro. Esta es la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre, mujer o de un género no binario, sin considerar necesariamente las características físicas o biológicas que la persona tiene. Este puede considerarse el sexo psicológico o el sexo psíquico. También tenemos la expresión de género, que se ve aquí representado como una silueta. Esta es la exteriorización de la vivencia de género de una persona, incluyendo la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia, la elección del nombre propio, entre otras. En esta categoría tenemos a las personas transexuales, que son las personas a las que la sociedad ha asignado al nacer un género que no coincide con su género autopercibido. Se suele hablar de transexualidad cuando se da una discordancia entre la identidad sexual o sexo psicológico al cual se cree pertenecer y el sexo biológico. Existe la transexualidad femenina y la masculina. Hablamos de transexualidad femenina o mujeres transexuales cuando teniendo un sexo físico masculino, el género percibido es el femenino, y de transexualidad masculina o hombres transexuales cuando teniendo un sexo físico femenino, el género percibido es el masculino. Así también tenemos a las personas transgénero, que son las personas que no se ajustan a los papeles de género predominantes. Es un término general que describe a las personas cuyo sexo mental o identidad de género, el sentido interno de ser hombre o mujer, es diferente del sexo asignado al nacer. El sexo está determinado por varios factores y el más importante es la información en el cerebro o el sexo mental. Las transiciones de género hacen énfasis en cambiar el cuerpo para que se alinee con la mente, porque la información en la mente no va a cambiar. También tenemos los intergénero, las personas intergénero, también conocidas como no binarias o género fluido, y es cualquier persona que no se defina dentro del binarismo hombre-mujer, es decir, no se identifican ni con la masculinidad ni con la feminidad, o se identifican con ambos a la vez. Por último, tenemos a las personas cisgénero, que son las personas cuyo género asignado por la sociedad al nacer coincide con su género autopercibido. Luego tenemos la orientación sexual, que aquí está representada con un corazón, y este es el patrón de atracción sexual, erótica, emocional y o amorosa a determinado grupo de personas definidas por su sexo. Puede ser del otro sexo, del mismo sexo, ambos o ninguno. Dentro de esta categoría tenemos a las personas homosexuales, que son las que se sienten física o románticamente atraídas por personas de su propio género. Heterosexual, las personas que se sienten física o románticamente atraídas por por el otro género. Bisexual, las personas que se sienten física o románticamente atraídas por su propio género y cualquier otro género. Los asexuales, que son las personas que no sienten atracción sexual hacia otras personas. Pansexual, que es la orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género o sexo. Los demisexual, que son personas que se sienten atraídas sexualmente solo hacia personas con las cuales mantiene una relación cercana y frecuentemente romántica. Y tenemos el término queer, que es un término inglés que hace referencia a lo raro, extraño, estrambótico, singular, excéntrico, usado para nombrar a quienes su sexualidad no encaja con la normalidad,
pero sobre todo es un término con una importante carga reivindicativa que hace referencia a la visibilización de categorías olvidadas o denostadas. Finalmente, aunque no está incluido en el dibujo, tendríamos la práctica sexual, que es el conjunto de actividades y o comportamientos que constituyen el ejercicio sexual que realizan las personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Estos pueden ser coitales o no coitales. Muchas gracias.